La política. Proviene de la antigua Grecia, en las llamadas poli o ciudad-estado. Aristóteles destacaba la natural politicidad del hombre, es decir, que conviviendo con los demás hombres no puede dejar de comportarse políticamente. La política es una actividad humana que se da en el seno de relaciones interhumanas. Sus atributos y características. En el sentido formal, es la actividad que tiende a doblegar otras voluntades humanas, procurando que las demás conductas se plieguen a la propia voluntad. Y en el sentido material, cuando además de serlo en el sentido formal, el contenido de esta acción se dirige a un fin, el cual es formar, conservar y acrecentar el agregado humano como tal. Fases de la política. Es polifacética, distinguiéndose en tenemos una faz agonal. Desde este punto de vista, la política es lucha. Y también tenemos una faz arquitectónica. En todo sistema político existen cargos y roles, y en torno a ellos se plantea una actividad que propende la conquista y posesión de estos. Fase estructural, la que hace referencia a actividades tendientes a mantener el orden y la estabilidad, y una fase dinámica, en la cual la actividad política tiende al cambio, a la evolución y al movimiento. Ambas fases se presentan como actividades simultáneas e integradas dentro de un mismo sistema político, lo que constituye la política plenaria. La política, por último, se presenta como una realidad variable, simbólica y multirrelacionada. Es variable porque dependerá de la problemática histórica y las circunstancias dentro de las cuales estas formas políticas se desarrollaron. Es simbólica por el cierto simbolismo que el hombre les imprime a esas actividades políticas. Es multirrelacionada porque se da en un tiempo y lugar determinado y en consecuencia interesa a la moral, el derecho, la historia, la economía, etc. La ciencia política, concepto, objeto y método. En la actualidad se plantea un problema en el objeto, por lo que hay distintas líneas de pensamiento. La primera de estas líneas de pensamiento afirma que el objeto de esta ciencia es el Estado. Después tenemos a la otra línea de pensamiento que concibe como tal al poder. Y en la tercera posición, la intermedia, se ubican aquellos que rechazando la primera consideran exageradamente amplia la segunda. William Robson dice que la ciencia política consiste en estudiar la naturaleza, los fundamentos, el ejercicio, los objetivos y los efectos del poder en la sociedad. El método de la ciencia política. Maurice Duverger dice que ya quedó atrás de esa discusión y hace hincapié en el intercambio de métodos y técnicas y habla de la necesidad de resultados más ricos en la sociedad, ya que nuestra sociedad es una sociedad dinámica y extensa, por lo que mayores métodos, mejor resultado. Técnicas de observación y análisis sistemático. Las técnicas de observación nos permiten acceder empíricamente a los hechos políticos a través de la recolección de datos fácticos. Y el análisis sistemático hace referencia a la sistematización posterior, elaboración de hipótesis de leyes y teorías que hagan inteligible el complejo universo de lo político. Podemos clasificar las técnicas de observación en tres grandes rubros. Observación documental, dentro de los cuales se encuentran documentos escritos, documentos de cifras u otros documentos como pueden ser la fotografía, el cine. Observación directa extensiva, que hace referencia a las encuestas. Observación directa intensiva, la cual se efectúa sobre grupos más reducidos, entre los que podríamos ver al interview o la observación participante. Todas estas técnicas se utilizan para la recolección de datos. Por el otro lado, en el análisis sistemático podemos ver que la investigación científica se plantea en tres fases: la observación de los hechos, la formulación de las hipótesis y la verificación experimental de las hipótesis con el fin de transformarlas en leyes. Por otro lado, la experimentación ocupa un lugar muy diferente según se trate del campo de las ciencias físicas o de las ciencias sociales, dado que en las ciencias sociales la experimentación queda postergada, adquiriendo más relevancia el método comparativo, y en consecuencia los elementos del análisis sistemático pueden clasificarse en tres categorías: los marcos conceptuales, la experimentación y el método comparativo.
Cuando elaboramos una tipología se sustituye la multiplicidad de hechos agrupando fenómenos semejantes en un cierto número de tipos. Dentro de estas tipologías podemos distinguir diferentes clases y tenemos así a las tipologías institucionales, que se basan en el concepto de institución, las tipologías relacionales, que se basan en las relaciones interindividuales, y las tipologías funcionales, que se clasifican según el papel que desempeñan determinadas categorías de relaciones sociales. En relación al método comparativo se pueden distinguir dos tipos. Primero, la confrontación de fenómenos análogos, que se trata de comparar fenómenos de igual naturaleza, como por ejemplo el parlamentarismo de Francia, Gran Bretaña, Italia y los países escandinavos, etc. O si no, de comparar distintos aspectos de un mismo fenómeno. Cuando se sintetizan los resultados de la observación, experimentación y del método comparativo, estamos en presencia de una teoría. Podemos clasificar las teorías en generales o particulares, según se refieren a la totalidad del universo político o a partes del mismo, por lo cual tenemos niveles de generalización de las teorías. Como primera instancia tenemos las generalizaciones singulares, que comprenden datos muy limitados. Después tenemos las teorías parciales, que identifican aspectos particulares del sistema político. Y después tenemos teorías generales, que explican la totalidad del universo político. Los distintos enfoques en ciencia política. Existen 4 grandes enfoques. El enfoque filosófico, que es el que podríamos denominar tradicional clásico, en el cual se preocupa por indagar la esencia misma de la convivencia política. Después tenemos el enfoque sociológico, que trata de hacer de la ciencia política fundamentalmente una teoría descriptiva de los fenómenos políticos en base al método empírico. Luego tenemos el enfoque jurídico, en el cual para esta corriente el aspecto central de la ciencia política va a ser el orden normativo, la convivencia política y las instituciones jurídicas en las que éste se cristaliza. Y luego tenemos el enfoque histórico, en el cual la ciencia política se convierte en gran medida en una historia de las ideas políticas, enfatizando el desarrollo de la teoría política a lo largo del devenir histórico. Estilos culturales en ciencia política. Según Lucas Verdú, son un conjunto de matices y significaciones estéticas que se deducen de los temas analizados y del modo peculiar de considerarlos por los autores representativos de cada país. En Gran Bretaña, la ciencia política ha sido pensada en gran medida como formadora de las minorías directoras, otorgando singular importancia a la historia de las ideas políticas. En Estados Unidos hubo muchos estudios sobre las ciencias políticas. Siguiendo a James Petra, vamos a distinguir 4 grandes líneas. La del equilibralismo, que para esta corriente los conceptos centrales son el equilibrio y balanza en cuanto método para confrontar y explicar datos. La teoría de los grupos, en la cual se tiende a señalar el papel preponderante de las fuerzas socioeconómicas en la determinación de los contenidos políticos, en la cual la política es concebida como una confrontación entre los distintos grupos que tienden a dominar. Después tenemos los políticos autónomos, que habla del rol de los políticos, los hombres del Estado y las instituciones, que son los tópicos enfatizados por esta corriente. Luego tenemos el infraestructuralismo, en el cual desde esta perspectiva los partidos políticos en cuanto a directores y organizadores de la vida política ocupan el área esencial de la misma. En Francia en general, los principales autores muestran un enfoque preferentemente ligado al ámbito jurídico y una estrecha vinculación con el derecho constitucional. En Italia, los temas de clases de política y la circulación de las élites, que apuntan a considerar al grupo minoritario que manda como el dato esencial de la idea política, constituyen un aporte fundamentalmente italiano a nuestra disciplina. Dentro de la ciencia política alemana sobresalen en su última fase, periodo entre guerras, los nombres de Kelsen, Jelinek, Heller, los estudios de la teoría del Estado y los de Max Weber. En la Unión Soviética, los estudios de la ciencia política han carecido de autonomía y de un desarrollo teórico significativo. En Argentina, las cátedras de estudios de derecho político se han ampliado considerablemente con motivo de la creación de las escuelas de ciencia política. Asimismo, se advierte una singular influencia de la teoría del Estado en la exposición de Kelsen, Jelinek y Heller. En los últimos años nos parece advertir una mayor influencia de autores franceses y norteamericanos como Bourdieu, Duverger, Easton, entre otros. Para finalizar con el objeto de estudio de la política, vamos a decir que no solamente se va a tratar de un sistema de normas, como decía Kelsen, tampoco va a ser solamente del poder de decisión, como decía Smith, o del Estado en general, como decía Jelinek. La política no va a ser solamente el estudio del Estado, sino que va a ser un estudio integral. La política como actividad. Ya hemos hablado que la política es esencialmente actividad.
por lo cual vamos a nombrar brevemente las actividades de los entes que forman parte de la política. Actividad del político, que es conducción de ciudadanos en lucha. Actividad del gobernante, que es conducción de un pueblo a través del ejercicio del poder del Estado. Y la actividad del doctrinario, que es el pensamiento orientado hacia la acción, proyectándose en ella tanto en la faz agonística del político como en la faz arquitectónica del estadista.